Buenas tardes, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es poder una vez más, ¿verdad?, estar en la casa del Señor, ¿no? ¿Es una bendición o no? Amén. Damos la bienvenida también a los que nos siguen a través de YouTube, que sean bienvenidos. Y quiero a mis hermanos darle gracias al Señor también por este tiempo, porque una vez más Él nos permite adorarle, nos permite oír su palabra, y es una bendición, mi hermano, es un privilegio. Sabe que en otros puntos del planeta, lo que estamos haciendo hoy aquí es casi una proeza, poder escuchar palabra del Señor y poder adorarle libremente a nuestro Dios. Y eso es una bendición. Amén. Mira al que está a su lado, denle la bienvenida, ¿sí? Dígale, bienvenido a la casa del Señor. Le digo que, bueno, estoy un poco con mi garganta, así que sepa entender. Quiero compartirles un tema, mis hermanos, referente a esta serie que estábamos abordando los días miércoles acerca del servicio según Dios, ¿sí? Este sería el tema número 5 de esta serie. Y este tema le titulé, mi hermano, no es fácil, pero vale la pena. ¿Qué cosa no es fácil? No es fácil servir a Dios, pero ¿sabe qué, mi hermano? Vale la pena servir al Señor. Vale la pena servirle. Servir a Dios es un privilegio, ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Servir a Dios es un privilegio. Y sabe que cuando servimos a Dios, le estamos expresando nuestro amor, estamos expresando a Dios nuestro agradecimiento por habernos salvado en principio y por habernos perdonado. ¿Sí? El Señor le salvó y el Señor le perdonó. Y pareciera tan sencillo decirlo, pero eso a nuestro Señor le costó derramar hasta la última gota de su sangre en el madero. El servicio a Dios es una forma de adoración. Y sirviendo a Dios y a nuestros hermanos, es que nosotros mostramos gratitud por lo que Dios nos ha dado, que, como dije recién, el perdón y la salvación. En el primer lugar donde Dios desea y quiere que nosotros, cada uno de nosotros, comencemos a poner en práctica el servicio, es en nuestro hogar, es en nuestra casa. Y en segundo lugar, en el ámbito donde nos movemos a diario y aquí en la iglesia. Pero el primer lugar donde Dios desea que nosotros comencemos a poner en práctica el servicio es precisamente el lugar más inmediato, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra propia familia. Justamente los que viven bajo el mismo techo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. ¿Cuántos tienen esposa aquí? Bien. ¿Cuántos tienen esposo? ¿Cuántos son hijos?
¿Y cuántos son hermanos? ¿Verdad? Y es en el ámbito del hogar donde Dios desea que comencemos nosotros a desarrollar nuestro servicio en el hogar. Ahora, es tremendo, mi hermano, pero se da un extraño fenómeno de manera muy frecuente y pareciera que en ocasiones es más fácil servir afuera que dentro de casa. No sé si se dio cuenta que pareciera que en ocasiones es más fácil servir afuera que dentro. ¿Sí? Ahora, me surgía una pregunta. ¿Cuántos sirven a Dios en su casa? ¿Amén? Bueno, ¿cómo estás llevando a cabo y cómo estás desarrollando tu servicio en tu casa? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás sirviendo a tu esposa? ¿Cómo estás sirviendo a tu esposo? A tus hijos, ¿cómo están sirviendo a sus padres y cómo se están sirviendo mutuamente entre hermanos? Servimos en casa y lo hacemos con agrado, o cuando servimos en casa lo hago refunfuñando y quejándome. No, a mí no me gusta lavar los platos. Qué dilema, ¿verdad? Y más cuando se hace una comida que quedan los platos muy engrasados. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás desarrollando ese servicio en tu casa, mi hermano? Y yo me hice esta misma pregunta. Porque, ¿sabés que como hijos de Dios, el hecho de que debamos servirle a Dios está más que claro y más que evidente en la palabra de Dios? De hecho, el Señor dijo, ahí en Lucas 4:8, no lo busques, yo lo leo, que Jesús le dijo a los discípulos, dijo él respondiendo ahí cuando fue tentado en el desierto, él le contestó a Satanás, vete de aquí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está más que claro que el servir a Dios es algo que Él demanda de nosotros. Y justamente en cuanto a servir se refiere, mis hermanos, el servicio cristiano no se trata de mí, sino que, ¿sabes qué? Se trata justamente del otro. Porque cuando sirvo a Dios no se trata de mí, sino que lo que hago, lo hago en beneficio de mi hermano. Cuando servimos lo hacemos en beneficio de nuestros hermanos. Cuando los músicos están aquí adorando al Señor, adoran a Dios, es un servicio, pero a la vez están sirviendo a la iglesia, a sus hermanos. Y pensaba que ¿por qué deberíamos desear servir a Dios? Y es una buena pregunta, ¿no? Que justamente esa pregunta podría tener muchas posibles respuestas. ¿Por qué debo servir a Dios? Y a cada cristiano que tal vez se le plantee esta pregunta, podría tener una razón diferente para servir a Dios. Podría tener diferentes personas están motivadas a servir a Dios por diferentes cosas o razones. Sin embargo, amados, si tenemos ¿cuánto tienen una relación correcta con Dios?
Amén. Y si tenemos una relación correcta con Dios, vamos a desear servirle. Y a medida que en esa relación que tenemos con Dios, le vamos conociendo más profundamente a Dios, más íntimamente, vamos conociendo más acerca del amor de Dios y su amor. Mis hermanos, el amor de Dios nos cautiva de manera tal que el deseo de servirle a medida que le conozco será más intenso. Y más, iré creciendo en ese conocimiento de Dios y mi deseo de servirle a Dios va a ser intenso a medida que le conozco, porque su amor nos cautiva, ¿verdad? ¿Le cautiva el amor de Dios? ¿Te impulsa a servirle? Nosotros sabemos que es el profundo deseo de Dios hacernos como su hijo. Es decir, el deseo de Dios es formar el carácter de Jesús en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros a lo largo del Nuevo Testamento contemplamos todos los hechos y los sucesos que encierran a la vida de Jesús, no se puede negar que Jesús fue un verdadero siervo. Él vino a servir. Toda la vida de Jesús, absolutamente toda, de punta a punta, la vida de Jesús, se centró en servir a Dios, sirviendo a los demás. Ese fue el todo de la vida de Jesús. De hecho, Jesús mismo, dice él ahí en Mateo capítulo 20, verso 28, que él no vino a ser servido, sino que vino a servir, e incluso él vino a dar su vida, es decir, a darlo todo, dio todo lo que tenía, vino a dar su vida en rescate, ¿por cuántos? Por muchos, por todos. Y incluso la noche que Jesús fue arrestado, no sé si recordás, la noche que él fue arrestado y que horas más tarde él entregaría su vida en la cruz voluntariamente, esa misma noche ocurrió un suceso un poco particular para los discípulos. Él le lavó los pies a los discípulos, haciendo un acto que hacen, ya conocemos el contexto, un acto que hacen los esclavos de más bajo rango, un acto que hacían los esclavos de una casa que estaban en el más bajo rango. Y él lavó los pies de sus discípulos, dejándole a ellos y a nosotros una enseñanza práctica de cómo se debe servir al otro. Incluso él dijo, porque ejemplo os he dado, ¿verdad? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto está ahí en Juan capítulo 13, verso 15. Por lo tanto, mis hermanos, si Jesús hace todo e hizo todo por servir, y Dios quiere, dijimos que Dios quiere, ¿cuál es el deseo más profundo de Dios? Formar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Entonces, si Dios quiere hacernos como Jesús, entonces es más que obvio, mis hermanos, que el deseo de Dios también es que nosotros
les sirvamos y nos sirvamos unos a otros, ¿verdad? ¿Es así? Ahora, debemos servir al Señor no de cualquier manera. Debemos servir al Señor con alegría. Se debe servir al Señor con gozo. Porque, ¿sabes qué? Cualquier cosa menos que eso es indigno de Él. Cualquier cosa que haga con otra motivación o de otra manera, que no sea con gozo y alegría, no es digno de Él. Quien debe ser servirle al Señor debe ser nuestro supremo deleite. Decime si no te deleitas cuando el Señor en su gracia te permite siquiera agarrar una de estas sillas en las que nos sentamos y agarrar una franela, agarrar un trapo y ilustrarla y pasarle y limpiarla y dejarla en su lugar para que venga otro hermano y cómodamente se siente sin ensuciar su traje de seda italiana. Decime si no te causa gozo servir. Debe ser nuestro deleite. Entonces, Pablo en una oportunidad, escribiendo él desde la prisión, Pablo les exhortaba a los filipenses y le decía, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, ¿cuándo siempre? Cuando sirvan. Cuando se sirvan, regocíjense siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense. Y el salmista dijo también, sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él y hace una invitación. Vengan ante Él con cánticos de júbilo, con regocijo. Esto está en el Salmo 100, verso 2. Pero ¿sabés qué pensaba? Y digo, nunca podremos alegrarnos y gozarnos plenamente al servir a Dios cuando queremos nosotros agradarnos a nosotros mismos. O lo que estamos haciendo lo hacemos con la motivación incorrecta. Porque hemos sido creados con un solo propósito y es el de agradar a Dios. Y hemos sido creados para la gloria suya. Para eso nos creó el Señor. Así como, por ejemplo, nuestros pulmones fueron creados para nosotros permitirnos respirar, ayudarnos a respirar, así el Señor nos ha creado a nosotros para honrarle a Él como nuestro creador, para servirle a Él. Y sabes que, de hecho, el Señor dijo que justamente separado de Él, nada, absolutamente nada, podríamos hacer. En nuestro caminar cristiano, a veces creo que se nos olvida que ya no vivimos para nosotros. Pablo decía ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y saber que Dios pide todo de nosotros. Él no acepta otro lugar que no sea el primer lugar en nuestro corazón. Él no acepta otro lugar. Él no acepta otro lugar que no sea el primer lugar en mi vida.
Cada día, para nosotros, cada día es un continuo entregar a Dios. Cada día es un continuo morir a nosotros mismos. Cada día es una continua renuncia. Y para nosotros sería muy bueno tener presente lo que Juan el Bautista decía, que es necesario que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Y nosotros podemos estar muy de acuerdo, seguramente, que servir a Dios, servirle a Él, es, mis hermanos, lo más hermoso que nos puede suceder, poder servirle a Dios. Es la más alta honra que un ser humano, que un hombre, que una mujer puede recibir, que el Dios, creador del cielo y de la tierra, nos permita a nosotros servirle a Él. Es la más alta honra que podemos recibir. Eso nos causa gozo, nos causa alegría. Pero también, mis hermanos, servir a Dios en ocasiones trae momentos de decepciones, momentos de tristezas, momentos amargos. Entre muchos otros, entre muchas otras personas, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él experimentó un montón de estas cuestiones. Entre que él caminaba en su vida cristiana y comenzó a servirle y rindió su vida a Dios, él experimentó. Quiero que me acompañe ahí a la segunda carta que él escribió, el apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 6, verso 4 en adelante. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Bien? Si alguien sabe de decepciones y de momentos adversos, no es usted, no soy yo tampoco. Ese es el apóstol Pablo. Y usted dirá, vos porque no sabés lo que estoy pasando. Las de Caín. Pero escuche, mi hermano, el apóstol Pablo supo atravesar diversas situaciones. Pero mire, acompáñeme ahí a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4. Yo lo leo en una versión actualizada. Usted sígame ahí en la lectura o aquí en la pantalla. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, decía el apóstol Pablo. Con paciencia soportamos dificultades. ¿Cómo soportaba, decía Pablo, las dificultades? ¿Con qué? Con paciencia. Soportamos dificultades. Y si usted lee así muy rápidamente, usted dice, soportamos dificultades. Y bueno, yo también paso dificultades. Pero esta versión dice, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias. Pero mire lo que dice esta versión. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones. Y dice, y calamidades de toda índole. Es decir, adversidades, problemas y dificultades de todos los colores. Para elegir. Y sigue diciendo en el verso 5, ¿será que tanto pasó? Y sigue diciendo él, fuimos golpeados,
¿Cuántos están atravesando dificultades hoy por hoy? No levante su mano. Pero, sin dudas, cada uno de nosotros tiene alguna que otra dificultad que está atravesando. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Amén? Ay, me asusté, pensé que era yo solo. Pero mire, el apóstol Pablo decía, fuimos golpeados. Acuérdese, calamidades de toda índole soportó con paciencia. Fuimos golpeados, vaya enumerando, encarcelados. Enfrentamos a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustos. ¿Se acuerda cuando trabajamos aquí? Trabajamos, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que era esto? Mejor no me acuerdo. Sí que se trabajó. Pero el apóstol Pablo decía, trabajamos hasta quedar exhaustos. Y mire lo que dice, aguantamos noches sin dormir. Bueno, ¿quién no se desveló una que otra noche? Seguramente pensará usted. Pero el apóstol Pablo dice, y pasamos hambre. Verso 6. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Verso 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios, como predicaban la verdad con fidelidad, el poder de Dios actúa en nosotros, dice. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Verso 8. ¿Cuántos sirven a Dios? ¿Amén? Y mi hermano, no crea que solo servir a Dios es estar aquí o ejecutando algún instrumento o exponiendo la palabra o dando un estudio bíblico simplemente o en algún área. Cada uno de nosotros está llamado a servir a Dios. En principio, a comunicar el evangelio a toda criatura. Es un servicio. Y en ocasiones se torna fácil servir al Señor cuando el servicio que hago es bien recibido y bien recepcionado y tengo una buena devolución de quienes son beneficiados por ese servicio. Y qué bueno y qué bendición es servir a Dios de esa manera. Pero miren lo que pasaba el apóstol Pablo, verso 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Yo, si me desprecian, será la primera y la última. Porque esa es nuestra tendencia. El apóstol Pablo decía que ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, servimos a Dios. Sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros. Pero aún así, Pablo en esta carta está defendiendo su autoridad apostólica ante los falsos apóstoles que estaban ahí pululando y rondaban en la iglesia de Corinto.
Pero aún así, aunque lo hacemos de esta manera, servimos a Dios, ya sea que nos elogien, que nos honren o nos desprecien, o nos... Igual le servimos, somos sinceros en nuestro servicio, decía Pablo, pero aún así, nos llaman impostores. Amados, qué tremenda situación, ¿verdad? Las batallas que libraba el apóstol Pablo eran muchas y de diferente índole, calamidades de toda índole. Él, sin embargo, las soportaba y en la versión tradicional, empezando ahí el verso 4 de Corintios 6, habla que soportaban con paciencia. Y ahí esa palabra quiere decir más bien resistencia. Estamos resistiendo todo esto. Y no habla no viene a ser un cuadro de un cristiano, de un ministro, de un servidor que está padeciendo y está tirado ahí en una reposera espiritual. No, como sin hacer nada y bueno, se está viniendo todo abajo y uno dice, ¿por mí? No, sino que más bien él dice, soportamos, estamos resistiendo, más bien como un soldado que batalla arduamente, uno que soporta la oposición a pesar de que la batalla arrecia y es ardua. Las batallas que él libró en obediencia a Cristo eran prueba de que era un hijo de Dios y un ministro verdadero. Un ministro y un hijo de Dios y un servidor, porque él se llama a sí mismo, él se dice a sí mismo, somos colaboradores de Dios. Un colaborador, un ministro, un servidor sincero, abnegado. Y abnegación es una palabra que va muy de la mano con el servicio. Es algo que el Señor demanda del servicio cristiano. Y abnegación quiere decir que se sacrifica o que renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Renuncia a sus deseos para beneficiar a otro. Eso es abnegación. Y el apóstol Pablo era sincero en su servicio, abnegado. Y todas las aflicciones que él pasó y que él padeció, vinieron no porque fuera desobediente y necesitara corrección y castigo, sino que vino toda esa aflicción que él padeció porque fue obediente en cumplir la tarea que Dios le encomendó. Pero aún en medio de esas aflicciones, el Señor iba moldeando, iba modelando el carácter de Cristo en la vida de Pablo. ¿Me va siguiendo, verdad? Él habla y dice, llevamos las llagas de Jesús en nuestro cuerpo. Y él hace referencia a los azotes que en varias ocasiones él sufrió. En una ocasión fue apedreado ahí en Listra y lo dieron por muerto. En trabajos, dice también la versión tradicional. Y cuando él dice en trabajo, también está recordando de su esfuerzo día y noche para sostenerse a sí mismo, incluso a sus compañeros con los cuales él servía. La versión 960 dice en desvelos.
Y esto describe las noches que Pablo pasó sin dormir en oración y preocupado y ocupado en exponer la palabra. En ayunos muchas veces. Y no ese ayuno que hacían, porque Pablo era judío y los judíos acostumbraban a hacer esos ayunos, pero él no se refería a ese ayuno, sino que cuando él dice en ayuno muchas veces, él está diciendo que muchas veces, con frecuencia, incluso se desvelaba, pasaba noches sin dormir y ¿sabe qué? La panza le hacía ruido porque no había nada para comer. En ayunos. Escaseaba el alimento. Y mire, y si queremos nosotros encontrar una lista de todo lo que el apóstol Pablo padeció, basta con mirar ahí unos capítulos más adelante, acompáñeme brevemente, para hacer mención de uno que otro versículo en el capítulo 11. Cuando Pablo empieza a enumerar, verso 24, y él dice que en cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Yo le decía, hoy, ¿cuántos están atravesando situaciones adversas? Pero mire, seguramente usted tiene ahí tiene su Biblia y a veces acostumbramos a hacer una lista de oración y peticiones, ¿verdad? Y usted por ahí busque esa lista que usted hace y pone ahí, Señor, estoy pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y compare con esta lista. El apóstol Pablo dice, 3 veces sufrí naufragio. Creo que ni cuando fui a pescar siquiera me caí de una canoa. Aquellos que les gusta pescar, a mí me gusta. Él dice 3 veces sufrí naufragio. Y cuando habla de naufragio, habla de en el medio de una tormenta, cuando el viento arrecia en el medio del mar. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. A lo sumo, ¿cuándo nos hemos perdido? Cuando se nos tildó el GPS manejando y tratando de llegar a algún lugar. Verso 26, he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, decía Pablo. Los judíos, sí. Y también de los gentiles. Porque si los de tu pueblo te guerrean y te batallan y vas a decir, bueno, me voy para el otro lado, pero Pablo lo corrían de un lado y lo corrían de otro. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. La versión tradicional dice de falsos hermanos. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. ¿Cuántas noches sin dormir pasaste sirviendo al Señor? ¿Cuántas veces te chifló la panza de hambre por causa de servir al Señor? He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Te hiciste un poquito trasladarnos a lo que
el apóstol Pablo pasó. Servir a Dios es un privilegio y es precioso, no es fácil en ocasiones. Verso 28. Y de todo esto, a pesar de todo lo que él pasó, y además de todo eso, hay más, diríamos, ¿verdad? Hay más. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Yo creo que si estaría pasando al menos 2 que 3 cositas que esta, todavía yo estaría sacando la pelucita de mi ombligo y los demás. Pero Pablo padeció todo esto e incluso la preocupación que sobre él se agolpaba por todas las iglesias. Amados, no sé si notaste, pero se había hecho carne en Pablo el sentir que hubo en Cristo. Fue un compromiso inquebrantable para Pablo realizar correctamente la tarea que el Señor le encomendó. Un compromiso inquebrantable, a punto tal que todo esto que mencionamos y mucho más no le hizo desfallecer ni retroceder ni un centímetro. Es por eso que él, escribiendo su carta a Timoteo, ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 9, acompáñame por favor. Él dice que debido a que predico esta buena noticia, ahora te hago una pregunta. ¿Predicar el Evangelio es hacerlo bueno o hacerlo malo? Bien, el apóstol Pablo decía, debido a que estoy haciendo lo bueno, a que predico esta buena noticia, la buena noticia que nos dio la posibilidad a vos y a mí de estar sentados en este lugar y sabernos perdonado y sabernos que por la gracia del Señor Él nos otorgó el regalo de la salvación y la vida eterna. Debido a que predico esa buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Verso 10. Y acá viene, y te digo, por eso te decía, Él se hizo carne en él el sentir que hubo en Cristo. Lo que el Señor le encomendó fue un compromiso inquebrantable para él. Porque en el verso 10 le dice a Timoteo, pero estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Gloria al Señor. Estoy dispuesto a soportar cualquier cosa. Eso sí que es abnegación. ¿Lo podés notar? Estuvo dispuesto a hacer lo que sea para que otros alcancen salvación y vida eterna. Por eso es que justamente escribió también, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 12. Él estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que otros sean alcanzados con la gracia de Dios. Esa misma gracia que lo alcanzó a él un día cuando él consideraba que él le servía a Dios de corazón sincero y correctamente, pero cuando se encontró con el Señor camino a Damasco, se dio cuenta que él le estaba sirviendo a sus propios intereses y no al Dios de la creación. Y él estuvo dispuesto a hacer lo que sea, cualquier cosa, para que otros alcancen vida eterna.
Y él escribió ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, él dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Qué corazón, mi hermano! ¡Qué calibre de servidor! ¿Estarías dispuesto a decir estas palabras? Mirá lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Porque si vos lees, aquí dice la versión tradicional, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Viste cuando te encontrás con alguien y decís, vení, hermano, yo te voy a ayudar, vení. Te voy a comprar 2 kilos de milanesa. Voy a gastar unos billetes de lo mío. No parece mucho. Pero mirá lo que dice esta versión. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y él se daba cuenta. Pero mi hermano, él no retrocedió ni un centímetro en el propósito que el Señor le había establecido para hacer. ¡Qué corazón, mi hermano! ¿Cuántos estaríamos dispuestos a servir por amor a otros si sabemos que al final nos pagarán mal? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? No me lo diga. E incluso después, aunque le servimos por amor y lo dimos todo y lo gastamos todo por ello, y aunque incluso después nos crucen y nos nieguen el saludo y nos traten con desdén. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Qué calibre de servidor, mi hermano. Él lo pudo hacer, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente había rendido su vida por completo al Señor. ¿Cuántos le han rendido su vida a Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos han rendido su vida al Señor? Y si le rendimos nuestra vida a Jesús, y en un momento le dijimos y nos pusimos románticos y le dijimos, Señor, vos sos mi Señor. Cuando le dijimos eso implica que Él es nuestro dueño. Y que le rendimos, nosotros al decirle esto, le rendimos voluntariamente al Señor el señorío de nuestra vida. ¿Sí o no? Nadie nos obligó. Y si le rendimos el señorío de nuestra vida, le rendimos también el señorío de todo lo que poseemos. Todo lo que nos pertenece ya no es más nuestro, sino que le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amados, somos de su pertenencia. Eso le dijimos cuando dijimos, Señor, de ahora en más sos mi Señor, mi Salvador. Le pertenecemos. Incluso todo, absolutamente todo lo que nosotros poseemos pasa a ser ¿de quién? De Él. Ahora, y eso implica, mi hermano, todo le pertenece a Él. Mi vida, mi tiempo. Y notá lo que
lo que es esa palabra primero, mi vida, mi tiempo, mis finanzas, mi familia, mis hijos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Entonces, esto me lleva a preguntarme, ¿por qué será entonces que en ocasiones, soy tan mezquino con el Señor, si todo es de Él? ¿No le pertenece todo a Él? ¿No es Él nuestro Señor? ¿Y por qué a veces decimos, no, y bueno, pasa que no tengo tiempo, es mi tiempo, este es el tiempo que cuento? Y estamos tironeando con el Señor, algo que supuestamente ya se lo rendimos a Él. Y no, pero mi familia, y no, pero mis hijos, y mi auto, y mi casa, todo es de Él, mi hermano. ¿Por qué será que entonces en ocasiones somos tan mezquinos con el Señor cuando se trata de servirle? ¿Por qué será? Servir a Dios, mi hermano, le digo esto solo como a modo de que hagamos una reflexión. Servir a Dios no es fácil, mi hermano, pero vale la pena servirle. Y en el servir a veces nos tocará sufrir o padecer por hacer lo bueno, como el apóstol Pablo. Temo que, aunque me gaste de lo mío y les amo con todo mi corazón, ustedes me amen menos, pero aún así les seguiré sirviendo. La Biblia no nos esconde esa dolorosa realidad de que en ocasiones hacer lo bueno nos llevará a padecer. Mire lo que dice Pedro, ya para ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamado. ¿Para qué? Para que haciendo lo bueno, si sufrís, soportes. Porque eso es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22. El cual Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él era inocente, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre, quien llevó Cristo en él mismo, y ahora decí conmigo, nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Parte de esto para nosotros, mi hermano,
Tiene sentido, porque bueno, según nuestra norma lógica y según nuestra norma justa, pero otra parte de lo que acabamos de leer no tiene sentido. Si una persona hace lo malo, ¿sí? Si una persona hace lo malo y luego sufre las consecuencias, aunque sufra con paciencia el castigo, nadie le aplaude, ¿verdad? Nadie le aplaude. ¿Por qué? Porque ¿quién se impresionaría realmente, por ejemplo, si un hombre, por ejemplo, un hombre que le roba a una anciana, la roba, la golpea y la asesina? Bueno, y esa persona pasa tranquilamente sus buenos años en la cárcel, tranquilo, sin quejarse, no dice nada, no protesta. Eso no es ninguna gran virtud de esa persona, ¿verdad? Porque está recibiendo lo que merece. Pero ahora, mi hermano, yo te animo que guardes esto en tu mente y atesores esto en tu corazón. Y lo tengas ahí bien claramente guardado. Cuando vos y yo hacemos lo bueno o hacemos lo correcto y sufrimos o padecemos por hacer lo bueno y lo correcto y con gracia y paciencia soportamos, ¿sabes qué? Dios lo aplaude. Él aplaude. Pensá en esto. Cristo sufriendo en la cruz, la muerte del Señor en la cruz. Él, el perfecto Dios hombre, fue maltratado, fue odiado, fue difamado, fue golpeado y finalmente fue clavado en una cruz cruel. Sufrió una muerte, la peor de las muertes, una muerte que sufrían los peores asesinos. Sufrió consecuencias horribles. Aunque pasó él era inocente. Él pasó su vida dando y sirviendo. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, dice esta versión. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte, pero luego volvió a la vida. Mi hermano, hay algo que es cierto. Si la gente trató así al Cristo perfecto, al Dios hecho carne, de ese modo, entonces las personas imperfectas como nosotros no podemos esperar escapar de tal trato. Y si hasta ahora
no me ha sucedido o no te ha sucedido, sin dudas, amado, algún día me sucederá o te sucederá. Vos dirás, cancelo tus palabras. O que la boca se te haga a un lado. No queremos, ¿verdad? Pero la respuesta al maltrato y al padecimiento, eso de recibir maltrato por hacer lo bueno, en la galería de la fe, en Hebreos 11, hay un montón de personas que sufrieron y padecieron por hacer lo bueno. Algunos fueron ridiculizados a sus espaldas, fueron lacerados con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo maltrataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Pero debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido en ese entonces. Pero hoy están gozando en la presencia de nuestro Dios, porque le sirvieron a destajo y no retrocedieron ni medio centímetro en el propósito que el Señor les había marcado. Mi hermano, Dios es fiel, Él es fiel. ¿Y sabes qué? Algún día aquellos que resisten y le sirven, a pesar de lo difícil que en ocasiones se torna servir al Señor, hay recompensa. Vale la pena ser fiel al Señor y escuchar en aquel día, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor dice ahí en Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No es fácil, mis hermanos, pero vale la pena servir al Señor. Amén. Cerra tus ojos un momento, por favor. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Si solo tu gracia, Señor, es la que a nosotros, Señor, siendo imperfectos, muchas veces te ofendemos. Muchas veces, Señor, hasta con un pensamiento te negamos. Pero a pesar de ello, Señor, primeramente, ¿quién te habla? Señor, me sigues teniendo por digno de servirte. Gracias. Padre, y si en medio de la adversidad, Señor, la tristeza y el desaliento y el desánimo nos inunda y nos aborda, Señor, a punto tal que nos estanca en nuestro servicio, Padre, yo te ruego
que tu Espíritu Santo hoy, Señor, renueve nuestras fuerzas. Servirte, Señor, es un honor, es un privilegio. Sí, en ocasiones no se torna fácil, Señor. Pero, Padre, de algo estamos seguros, que servirte es el más alto honor que tú le puedes dar a un ser humano. Servirte, Señor, y honrar tu nombre es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Padre, que primeramente quien habla y mis hermanos, Señor, estemos a la altura de esa gran responsabilidad que es servirte. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Fortalécelos, Señor. Sea cual sea la situación que estén atravesando. Padre, renueva la fuerza de aquellos que están desanimados, Señor, a causa de diferentes situaciones, de diferentes adversidades, Padre. Bendice a la iglesia y bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. Era Jesús, nacido en Belén trayendo salvación. Era Jesús, y en su reinado